Último capítulo para acabar de aprender sobre tarot a través de One Piece y hoy toca ver el palo de los arcanos menores, que es el de las copas, o sea, el elemento agua, las emociones. Que pues, al final el primer día lo que vimos fue las espadas, que es la mente, el segundo día vimos el fuego, que es el movimiento, luego la tierra, que es la estabilidad, y ahora toca la parte más emocional y creo que la parte más humana que tiene el tarot, que son eso, el agua o las emociones. Siempre lo que digo, si sabes un poco de astrología, tú piensa un poquito con los 3 signos de agua que tenemos en la astrología y todo lo que vamos a ver ahora aplica un poquito de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de emociones, hablamos por un lado de la parte positiva de la empatía, del amor, de la amistad, de todo esto que además creo que en One Piece, en animes en general, pero en One Piece específicamente creo que tiene muchísimos ejemplos muy buenos de lo que es todo eso, pero también cuando vemos el lado más negativo emocionalmente también está un poco el autoengaño, la idealización, el soñar despierto, una cosa por ejemplo que Piscis representa muchísimo, la pasivo-agresividad, la manipulación emocional y todo este tipo de cosas. Entonces, ahora que vamos a entrar como en la parte, digamos, más complicada, que por eso también dejé este para el final, porque consideraba que las emociones es como puede ser el punto más complejo. Y cuando si alguna vez te haces una carta de tarot para ti o para una carta, no, una tirada de tarot, para ti, para un amigo, para quien sea, cuando te salen muchas cartas de emociones, te pueden estar hablando o de emociones muy positivas, eso de sentirte pleno, de la empatía, de la intuición, de todo eso que va conectado con las emociones a nivel positivo o de la parte quizás más de hay cosas que quizás no quieres ver, que te estás autoengañando, que quizás quieres mirar más hacia otro lado y soñar y vivir en una forma de un poquito más de lulo. Así que, sin más dilación, vamos allá. Empezamos por las de copas. Y las de copas, igual que pasa con los ases de absolutamente todos los pares, es como el nacimiento de algo, esa primera cosa de. Entonces, en el caso de las copas, es el nacimiento de una emoción. Puede ser una emoción que nace completamente nueva en ese momento, o puede ser una emoción que ha estado reprimida durante mucho tiempo y como que por fin puede salir a la superficie, porque al final esta carta nos habla de sanación emocional, nos habla de empatía, nos habla de amor y nos habla como de poder permitirte otra vez volver a sentir después de quizás haber estado mucho tiempo sin sentir absolutamente nada. Puede ser quizás una nueva relación, una nueva emoción que puedes tener con una amistad o absolutamente cualquier cosa que pueda aplicar a eso a nivel emocional, porque no todo lo que hablamos a nivel de emocional tiene que ser amor de pareja, puede ser amor en cualquier aspecto, en cualquier forma, y creo que One Piece es un muy buen ejemplo porque en One Piece prácticamente hay más relaciones platónicas que otra cosa. Y el mejor ejemplo para eso para mí es Koala. ¿Por qué? Porque Koala al final es una niña que vive secuestrada por los dragones celestiales y cuando Fisher Tiger va y la rescata en su momento, te das cuenta de que obviamente esa niña ha vivido un trauma mega profundo y durante todo el tiempo que ha estado viviendo ahí, vive siempre con una sonrisa en la cara, súper fingiendo felicidad por miedo obviamente que le pase cualquier cosa. Y la escena más representativa es que cuando la rescatan y luego vuelve a su casa y rompe a llorar cuando se reencuentra con su madre, es como todos esos años de emociones reprimidas que ella tenía dentro, por fin es como que puede dejar que salgan a la superficie. No tiene que ser siempre como tan dramático y tan emotivo, pero creo que esta situación es como que lo expresa con muchísima claridad. Más bien cuando en el fondo tienes un montón de traumas dentro que seguramente no has solucionado y de incluso como cerrarte muchísimo y de la incapacidad como de conectar con otros porque tienes tantísimas cosas dentro que no estás solucionando, que no estás evitando mirar al final, que no te permites a ti mismo el decir voy a intentar solucionar esto para poder conectar mejor con las personas. Y yo creo que en el caso de Koala esto se ve muchísimo cuando, lo que digo, está siempre con una sonrisa cuando la tienen básicamente como esclava los dragones celestiales, porque al final ella simplemente se autoengaña y vive en este punto de decir, no puedo permitirme sentir ciertas cosas y tengo que fingir felicidad porque si no me derrumbaré. Entonces, ¿eso puede ser un mecanismo de defensa que te puede servir hasta un cierto tiempo? Si un día te sale esta carta, sí. Pero plantéate de que si esto te está saliendo es porque te está avisando de algo, te está avisando de decir, oye, hay alguna cosa que no estás queriendo mirar y que quizás tendrías que solventar. Continuamos con el 2 de copas. Y el 2 de copas es la carta que yo pienso que mucha gente se piensa que esto es lo que es los enamorados, pero realmente es el 2 de copas. Porque esta es la carta que habla de la unión. Habla de la conexión, de la amistad genuina, del amor genuino, de la unión entre dos iguales, desde el punto de ser iguales y de respetarse mutuamente. Y a veces, incluso cuando son personas que son muy distintas y como que encuentran la manera de decir, porque queremos entendernos y porque nos respetamos mutuamente, vamos a encontrar la manera de poder estar juntos, ya sea como amigos, como pareja, como lo que sea. Entonces, para mí, puede llegar a incluso considerarse como la carta de las almas gemelas, ya te digo, puede ser platónico, puede ser romántico, porque muchas veces la gente siempre acaba asociando esta carta con amor romántico y no tiene por qué, simplemente es unión. Puede ser de amigos, puede ser de parejas, puede ser de absolutamente cualquier cosa. Y por eso no voy a coger una pareja para representar esta carta, sino a dos amigos y una de las amistades que creo que es de las más profundas que hay en One Piece, que son Noland y Calgara. Al final son dos personas que cuando se conocen son personas que vienen de entornos y de backgrounds completamente opuestos y son personas que, si no hubiera sido porque los dos se respetan mutuamente y porque quieren encontrar la manera de entenderse, es una amistad que nunca hubiera funcionado. Pero son dos personas que eso,
se juntan, acaban brindando, acaban encontrando como este punto de unión entre ellos y tienen para mí de las amistades más bonitas que hay en One Piece y un vínculo que es completamente genuino. Luego, cuando tenemos esta carta invertida, de lo que nos habla es de la separación, de los malentendidos, de que se rompan vínculos y de que simplemente a veces por circunstancias de la misma relación de que uno de los dos quizás no quiera ceder o a veces incluso porque cosas fuera de la relación pasan, hacen que una relación que podría haber sido muy bonita y muy perfecta se acabe rompiendo. Y en el caso de ellos dos precisamente creo que esto pasa porque cuando mandan a Skype al final hacia el cielo y las dos islas digamos que se separan, Noland y Kagara nunca consiguen reencontrarse y no es porque por falta de eso, sino que es un vínculo que al final trasciende en el tiempo y trasciende en el espacio incluso porque nunca más vuelven a verse, pero aunque nunca más vuelven a verse, ese vínculo continúa existiendo, lo que simplemente por, vamos a decir que en este caso son malentendidos que no tienen nada que ver con ellos, en la vida real pueden ser malentendidos también entre las personas o falta de comunicación o lo que sea, pero que esa relación se acaba disolviendo. El 3 de copas también es una de esas cartas que es muy bonita y muy positiva porque al final de lo que nos habla es de comunidad, de celebración, de amistad e incluso también el tejer puentes entre personas y ser como un poco este punto entre medio a veces entre personas para que todos podamos estar bien y podamos estar felices y celebrar y disfrutar nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Y para mí Keimi es un muy buen ejemplo de eso porque al final tú la ves a ella, es una persona que es súper positiva, que siempre está contenta, siempre tiene un punto de vista positivo para ver las cosas y no solo eso, sino al final que con la relación que ella tiene con Hachan y Papak al final son como un trío un poco extraño, voy a decir, pero ella es una persona que por su buena energía hace que entre todos ellos puedan conectar. Cuando conoce los sombreros de paja, lo mismo. Es simplemente esta energía de decir, en plan, de nos juntamos varias personas y vamos a simplemente disfrutar, vamos a celebrar una cosa bonita que ha pasado, vamos a crear comunidad. Igual que nos habla de amistad cuando está derecha, cuando la tenemos invertida, de lo que nos habla es de problemas entre amigos, de exclusión, de celebraciones a veces que quizás desde fuera pueden parecer como muy guay, pero realmente están tapando un problema peor que ahí puede estar debajo, o incluso de relaciones o amistades superficiales, de amistades que quizás tú te piensas que por tu lado pueden ser como súper positivas, pero quizás son superficiales para la otra persona porque la otra persona en el fondo no es tan amiga tuya como quizás tú te piensas. Y yo creo que en el caso de Keimi esto se ve muchísimo cuando van a Sabaody, porque al final ella como va como tan positiva por la vida y todo, acaba siendo convertida en esclava porque no es consciente de decir en plan, puedes ser muy positiva, puedes ir por la vida pensando que todo el mundo va a ser tu amigo, pero no todo el mundo en esta vida tiene por qué ser tu amigo. Y eso creo que es una carta que está bien que, si algún día te sale invertida, es de decir, vale, planteate de decir, la gente que estoy viendo a mi alrededor es gente que realmente tiene mis mejores intenciones en su mente, realmente mis amistades son genuinas, realmente estas personas son personas de las que me puedo fiar, porque cuando te sale invertida esta carta lo que te suele estar avisando es de cuidado, no peligro, peligro en plan mal, bueno, depende, pero te está avisando al final de decir, vale, está guay que vayas con esta actitud por la vida, está guay que seas el tipo de persona que te encanta hacer amigos allá donde vas, pero también tienes que ir con cuidado porque no todo el mundo tiene las mismas intenciones genuinas que tú. Continuamos con el 4 de copas. Y el 4 de copas es una carta que atiende completamente diferente al 3 de copas, es bastante más negativa, vamos a decir, en ese aspecto, porque nos habla de aislamiento emocional, nos habla de persona que quizás sientes tantísima apatía que no eres capaz de ver oportunidades positivas que tienes delante tuyo, de que te encierras mucho en ti mismo, de introspección, pero no introspección, vamos a decir, positiva como la que tiene el ermitaño, de voy a mirar para adentro porque tengo que aprender, no, no. Es la introspección de me voy a separar del mundo, me voy a aislar absolutamente de todo porque es como he perdido las ganas de vivir, no de una forma como mega depresiva, pero en plan de nada me motiva, nada me hace feliz, nada es suficiente. Y como he llegado al punto donde quizás la vida me ha decepcionado tantísimo, simplemente me voy a encerrar a mí mismo, me voy a encerrar como en mi, vamos a decir, mi castillo y voy a evitar a todo el mundo. Y por eso creo que un muy buen ejemplo para ello es Perona. Porque al final Perona, donde vive aislada en su castillo, donde ella prefiere vivir con fantasmas y vivir con personas que no están completamente conscientes de que están ahí porque la vida le ha hecho tantísimo daño y aunque ella vaya como de excéntrica y de como extrovertida y todo de la manera en la que se viste, si tú te das cuenta esta mujer tiene unas barreras emocionales de la hostia. ¿Pero por qué? Porque esa mujer vive en completa apatía y en completa desconexión, tanto emocional de sí misma como del resto del mundo porque como no hay nada que la active, que le dé ganas de vivir, vamos a decirlo, aunque sea así un poco dramático, preferimos vivir en ese mundo excluido porque sí, está protegida del resto del mundo, porque en Thriller Bark al final lo que estás viendo es eso, de decir, vale, ella está protegida en su castillo, pero ¿a qué precio? Está tan separada absolutamente de todo que sí, vale, está protegida a nivel emocional, pero es que no conecta con absolutamente nada y el poder que ella tiene con sus fantasmas creo que también es una muy buena representación de eso. Pero luego si tenemos esta carta invertida, lo que nos habla es de salir de ese aislamiento, del volver a conectar emocionalmente con la gente, de encontrar alguna cosa que quizás te motive, y de simplemente como poco a poco dar esos pasos de decir, ostras, tengo que empezar
empezar a salir y abrirme un poquito más y conectar con la gente. Que esto es una carta que, por ejemplo, cuando te pueda parecer invertida, significa que si, por ejemplo, ahora mismo estás pasando un mal periodo, es una carta que te está señalizando, decir, en plan, no te preocupes, ahora llegará seguramente alguna cosa que te ayudará a salir de ahí. Y en el caso de Perona, yo creo que esto se va viendo a medida que va evolucionando la serie, va evolucionando su personaje. Cuando ella convive con Zoro y con Mihawk en el castillo, no es una cosa de simplemente convivir en el mismo sitio los tres, no, tú acabas viendo que tienen una especie como de dinámica de familia disfuncional más de que simplemente convivimos en el mismo espacio y ya está. Y eso al final es una forma de demostrar, de decir, vale, Perona quizás no se ha abierto completamente, pero sí que está en este punto de que está empezando a dejar que la gente entre en su mundo y de dejarse, vamos a decir, dejarse cuidar emocionalmente. Cinco de copas nos habla de pérdida, nos habla de duelo y nos habla de tristeza. También nos habla de nostalgia y incluso de esta sensación de cuando pierdes una cosa que te duele muchísimo, que querías muchísimo, no porque no viene ni de la ira ni del dolor malo, sino que viene más del amor, de una cosa que querías muchísimo, la vida te la quita. Y porque la vida te la quita y es una cosa que te afectaba muchísimo y que tú querías muchísimo y valorabas muchísimo, a veces no eres capaz de ver el resto de cosas positivas que tienes en tu vida porque esa cosa ahora mismo es como todo tu dolor, toda tu atención está centrada en esa cosa. Y el poco a poco encontrar la manera también de salir de ahí. Y para eso, para mí, Laboon es el ejemplo perfecto para eso, porque al final Laboon, cuando conoce a los Plata Rumbar y se pasa durante muchos años viajando con ellos, cuando llega el punto en el que dicen volveremos por ti y la dejan en Reverse Mountain, al final Laboon se queda 50 años ahí esperando a que vuelvan y se niega a ver cualquier otra realidad de decir quizás se han muerto, quizás no van a volver, quizás lo que sea. Está tan obcecado con decir en plan de no, es que yo no puedo haber perdido a esta gente que se queda pegándose golpes contra la montaña porque necesita que sus amigos vuelvan, porque no quiere aceptar la pérdida, no quiere aceptar el decir estas personas no van a volver en mi vida. Y no viene ni del odio, no viene de nada negativo ni de la rabia, simplemente viene como del amor que ella tiene por ellos. Si la carta del derecho es como que miras al pasado y te quedas demasiado tiempo mirando al pasado, la carta cuando está invertida es mirar hacia el futuro, es el aceptar ese dolor y decir, vale, ¿cómo utilizo esto para aprender de esta pérdida y como para empezar a tener un poquito de esperanza hacia el futuro? ¿Cómo puedo integrar todo esto para decir, aunque todo esto haya dolido muchísimo, es como lo tengo que hacer parte de mi historia y lo tengo que aprovechar y decir, vale, aunque quizás la vida no va a ser la misma porque he perdido esta cosa y no voy a encontrar una cosa exactamente igual, ¿cómo puedo continuar con eso? Y en el caso de la yo creo que es cuando conoce a Luffy, porque al final cuando Luffy le promete el decir, oye, yo te prometo que voy a volver y le pinta la bandera pirata y todo encima para que no siga haciéndose daño y para que tenga esperanza, Laboon en ese momento es como pasa de haber estado mirando durante no sé cuántos años al pasado a decir, puedo mirar hacia el futuro otra vez porque vuelvo a tener como una cosa que me da esperanza y que me permite seguir viviendo y volviendo a estar contenta y recuperar la fe. El 6 de copas es una carta que a mí me parece muy bonita porque es la carta que habla del niño interior y habla de esa pureza, de esa inocencia emocional, de esa fe de decir en plan de por muchas veces que quizás la vida me haya pegado patadas, es como soy capaz de mantener como esa inocencia y eso pensar en plan de la gente es, la gente es buena, la gente es bonita y que oye, otra gente en el pasado me haya hecho daño no significa que esto tenga que volver a pasar en el futuro. Y de este tipo de personas que quizás es como tienen cero malicia y confían completamente en todo por muchas veces que la vida quizás te dé patadas. Y para mí creo que no hay personaje que tenga más bondad y que viva más desde esa, o sea, cero malicia. O sea, el único personaje que creo, habrá varios quizás en One Piece, pero uno que tiene absolutamente cero malicia para mí es Shirahoshi. Al final, ella es una persona que, aunque es, me hace gracia también por la metáfora del hecho de que ella es enorme físicamente, no sé qué edad tiene ahora mismo, pero me imagino que tendrá pues entre 15 y 20 años, porque es la edad que tienen casi todos los personajes. Debe ser un adolescente. Pero Shirahoshi, dentro de ser una adolescente, además ser enorme a nivel de tamaño, es como una niña pequeña, porque cuando le dan estos... las rabietas de que empieza a tener miedo, se pone a llorar, que Luffy le dije, no llores, no sé qué, tal me representa mucho como en plan de sí, tienes el lado como un poco más negativo del niño pequeño, de en plan de es que tengo miedo, es que no sé qué, pero también tiene como toda esa parte positiva de esa inocencia, de esa nostalgia, de eso de decir en plan de veo la vida con las gafas de color de rosa, vamos a decir, porque por mucho que le hayan hecho daño y por mucho que quizás haya todo este problema de los humanos hacia los Gyojin, ella nunca tiene ese prejuicio hacia los demás y aunque ella quizás venga de una familia donde ha sufrido, bueno, una familia y de un clan en general, que ha sufrido tantísimo por culpa de los humanos, ella nunca deja como que esa idea heredada de ellos la afecte como para tratar mal a los humanos, porque ella simplemente es decir, oye, estos nos han hecho daño, perfecto, no pasa nada, yo voy a seguir pensando que hay gente buena en este mundo y voy a continuar con eso por mucho que toda la gente a mi alrededor y toda la historia diga lo contrario. Todo esto tan bonito que tiene quizás esta carta también puede llegar a su lado y su extremo tóxico, que es cuando tenemos esta carta invertida, de que lo que nos habla es de inmadurez emocional, de estar anclado en el pasado, de tener un poco quizás síndrome de Peter Pan, de decir en plan de estás tan anclado en tu infancia que no te permites a ti mismo crecer
Y de nostalgia excesiva y de idealizar también el pasado a veces y pensar que las cosas quizás fueron mejores de lo que realmente eran. Eso es una carta que, por ejemplo, sale mucho cuando la gente a veces mira por sus exes con los que quiere volver y sale esta carta. Eso es como, esta carta invertida te está diciendo en plan de, estás idealizando cosas que seguramente no eran tan buenas, pero lo estás viendo así porque ya ha pasado un tiempo. Y en el caso de Shirahoshi, yo creo que esto se ve muchísimo en la época en la que la tienen encerrada en la Torre de Conchas. Que a ver, ese encierro está completamente justificado hasta cierto punto, sí, pero al final, ¿qué pasa? Estar encerrado en un sitio en el que no tienes apenas interacción social con la gente lo que hace es que no sepas cómo desarrollarte con la gente. Y al final eso hace que Shirahoshi se convierta en una persona completamente vulnerable, que cualquier persona que se le acerque y dice, oye, vengo a ayudarte, vengo a hacer esto y tal y cual. Al final esa parte que es como tan bonita también te puede hacer un poco ingenua. Por tanto, esta carta te habla muchísimo de mantener el equilibrio entre ambas cosas. Tú puedes tener completamente esta bondad y de pensar de voy a mantener esta parte mía bonita y infantil, pero infantil en el buen sentido de puedo confiar en las personas y las personas no me van a hacer daño, pero siempre con un pequeño pensamiento crítico y decir, vale, pero me la podrían llegar a jugar, así que lo hago, pero simplemente decir, si luego me acaban decepcionando, pues no pasa nada. El 7 de copas es una de mis cartas favoritas porque es la carta que nos habla de la imaginación, de vivir en realidades que te inventas en tu cabeza, de vivir historias que vives en tu mente, de la fantasía, de mantener quizás como esta energía de en plan de absolutamente todo es posible. Para mí es como la carta más de Lulo que existe. Es una carta de Lulo parecida a la del loco, pero diferente a la del loco, porque esta está centrada completamente solo en vivir como tu mundo imaginario en tu cabeza, pero ser capaz también de visualizar eso y de manifestarlo en tu realidad. Y la persona que creo que mejor explica esto es Usopp. Y el motivo por el cual también creo que Usopp es un personaje que está muy mal interpretado por la gente, porque sí, obviamente Usopp es una persona que miente mucho y esto es como, digamos, el lado tóxico de esta carta, pero Usopp es una persona que en su base, aparte de los miedos que tiene, el por qué utiliza las mentiras para eso, Usopp es una persona muy creativa, Usopp es una persona que tiene muchísima imaginación, se pasa el día inventándose historias para poder contárselas a calle para que ella esté entretenida. Pero es una persona que para mí vive como perfectamente en la línea de entre esto es realidad y esto no es realidad. Y el por qué lo digo es porque al principio tú conoces a Usopp y mucha gente que odia a este personaje y yo no entiendo el por qué la gente odia a Usopp. Yo creo que la gente no entiende a Usopp, que es diferente. Pero Usopp es una persona que durante mucho tiempo dice que tiene miles de subordinados, que ha salvado la vida, que es un héroe, que es esto y que es lo otro. Todas las cosas que Usopp dice se acaban haciendo realidad y no tardan mucho en hacerse realidad, porque Usopp dice que de subordinados los acaba encontrando en algún lado. Usopp dice que ha sido un héroe que ha salvado a gente, se acaba convirtiendo en God Usopp. Usopp tiene muy buenos momentos en esta serie. Quizás no es de los personajes como que más resaltan por otras cosas, pero es una persona que es súper creativa y tiene mucha imaginación, porque aunque él no tiene que quizás como los poderes más heavy que pueden tener Zoro, Sanji o quien sea, Usopp es muy creativo, Usopp no es ingeniero ni nada, pero se pasa el día fabricando cosas, ayudando a reparar el Merry. Es una persona que encuentra soluciones creativas para absolutamente todo. Y sí, también están las mentiras ahí. Pero para mí Usopp es como de los mejores manifestadores que hay dentro de One Piece por eso. Porque sí, es verdad, miente mucho y dice muchas cosas que no son verdad, pero es que muchas de estas cosas luego se acaban haciendo verdad. Por eso digo que al final cuando tenemos esta carta invertida, Usopp también es muy buen representante de esto, porque de lo que nos habla la carta invertida es del autoengaño, de vivir demasiado metido en tus fantasías, de falta de realismo e incluso de esconderte y refugiarte en esas historias por motivos que no son los mejores del mundo. Y yo creo que esto está representado por Usopp todo lo que es antes de Water 7, porque al final Usopp al principio te das cuenta de lo que hace él a través de sus historias y sus mentiras es mostrar todas las inseguridades que él tiene, porque él no es que se invente esas historias al principio porque quiera quizás manifestarlas, lo hace por miedo, lo hace simplemente porque es su forma como de evadirse de la realidad por los traumas que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, Usopp, hasta que llega al punto en el que es capaz de afrontar todas estas cosas, es una persona que utiliza mucho las historias que se cuenta como para decir, hay mucho dolor en mi vida, hay muchas cosas que no quiero aceptar sobre mí mismo, como que quizás soy un poco cobarde al principio, que no puedo hacer todas estas cosas y lo que sea. Entonces, prefiero más evadirme en las historias que me cuento a mí mismo y vivir en un mundo de lulo, una realidad paralela que no existe, simplemente para no tener que afrontar lo que realmente tendría que estar afrontando. Así que eso es una carta que, si en algún momento te sale invertida, de lo que te está hablando al final es eso, decir, en plan de, vale, está muy guay que sueñes, está muy guay que pienses, en plan de, "Buah, puedo conseguir estas cosas, tal, tal, tal", pero ¿hasta qué punto? Es que es difícil hablar de esto sin decirte, no soy, porque yo soy la primera que te voy a decir, sé lo más de lo que quieras ser en tu vida, pero si en algún momento te sale esta carta es para decir en plan de, vale, ¿hasta qué punto quizás estás utilizando el ser de Lulu y el montarte historias en tu cabeza para escaparte de otras cosas? Mientras es una cosa decir, yo quiero estas cosas o yo quiero vivir en esta realidad paralela mental porque es lo que yo quiero con mi vida y estoy como trabajando o dirigiéndome hacia ahí, porque una cosa que pasa mucho con las emociones, yo creo que es una cosa que tienen mucho los signos de agua, por ejemplo, en el zodíaco, es el hecho de que proyectan mucho, pero actúan poco. Igual que los signos de fuego actúan mucho, pero proyecta, o sea, pero sienten poco.
los signos de agua para mí son un poquito al revés. Entonces es como, está muy guay que sientas todo eso y vivas como con esta fantasía, pero la fantasía también tiene que encontrar un poquito la parte práctica o la parte física para ejecutarse. El 8 de copas luego nos habla de abandonar algo, porque no porque queramos abandonar esa cosa, sino porque nos damos cuenta de que quizás hay una cosa que es más importante o por un bien mayor necesitamos como decir, tengo que renunciar a eso, pero no renunciar a eso porque esté huyendo de esto, ni porque sea una cosa que no quiera, sino en plan de hay algo más importante que quiero o hay un bien mayor por el cual quiero trabajar. Es una carta que al final habla de evolución emocional, habla de ver las cosas de una forma más global y decir en plan de, vale, esto que he estado viendo hasta ahora o un objetivo que quizás estabas persiguiendo porque si realmente lo querías, aparece una cosa que es más importante que tú, es más importante que tu propia vida, es más importante todo y voy a poner en riesgo y sacrificar todo en mi vida por este bien mayor y para mí eso es Corazón Rocinante, que obviamente tiene que tener su propia carta, porque al final Corazón renuncia a todo, renuncia incluso a su propia vida para salvar a Lo porque se pone en contra de su propio hermano sabiendo lo que eso significa, sabiendo lo que significa para poner en peligro su vida, su seguridad, absolutamente todo, porque él entiende el bien mayor que es el proteger a Lo y el salvarle la vida. Y es una persona que lo demuestra a lo largo de lo poco que lo vemos en la serie, que es una lástima, porque es un personaje que me encanta, de que para él entiende muy bien de decir, vale, es una persona que se preocupa mucho por los demás, es una persona que emocionalmente es preciosa, porque me parece un personaje precioso a nivel emocional, y en el momento en que ve que una cosa quizás es más importante que su propia vida, es como, me da igual lo que tenga que sacrificar para hacer esto, pero voy a ir en esa dirección. Así que no es una cosa de escaparse, no es una cosa de decir en plan de huyo de mis responsabilidades porque ha aparecido esta otra cosa. No, es decir, vale, yo quería realmente esta cosa. Hay cosas que quizás puedes querer con todas tus fuerzas, pero están apareciendo cosas más importantes a las cuales prefieres dedicarles tu atención. Cuando tenemos esta carta invertida, nos habla de la incapacidad de soltar alguna cosa, de no ser capaz de salir de una relación o de una situación que te está haciendo daño, que esta es como la carta más de esto de amiga, sal de ahí, date cuenta de una situación tóxica en la que puedas estar. Del miedo al cambio y de eso, quedarte apegado a cosas o personas que realmente te están haciendo daño. Y en el caso de Corazón, al final, como es una persona que es muy consciente de lo importante que es su misión de introducirse en la familia de Don Quijote al final para poder informar a la Marina y todo, se permanece mil millones de años en esa situación cuando realmente esa situación está empezando a hacerle muchísimo daño a nivel emocional. Pero ¿qué pasa? Él dice, bueno, por mucho que esto me haga daño, como estoy trabajando por este bien mayor, está llegando el punto donde prefiero más sacrificarme, estar pasándolo mal y sacrificar toda mi vida por esto y tampoco quizás hace falta. Entonces, si esta carta te sale, es un poco decir, vale, ¿qué situaciones de mi vida quizás debería como revisar? Que quizás estoy quedándome por codependencia, por miedo al cambio, por no, por preferir quedarme en un infierno que conozco antes de descubrir un cielo que aún no conozco, ¿sabes? El 9 de copas para mí es una de las cartas más bonitas que hay en todo el tarot porque es la carta que habla de deseos cumplidos, pero deseos desde el punto de vista emocional en el sentido de que te aceptas a ti mismo, que eres una persona auténtica, que a nivel interno es como que te has conocido completamente, has aceptado quién eres y dices en plan de expreso esto con completa felicidad y abertura y soy al final un poco inspiración también para otras personas para que también hagan un poquito lo mismo con ellos. Para eso aquí va uno de mis personajes absolutamente favoritos, del cual yo algún día tendría que hacer cosplay y ahora estoy pensando que hubiera estado muy guay que siempre que describo una carta y antes de decir el personaje, que cada uno en comentarios me hubiera puesto una lista de quién pensaba que iba a decir para ver con quién encajábamos y con quién no. Bon Clay. Bon Clay es de los personajes mejores que hay en One Piece y el personaje más auténtico que hay. O sea, sí, hay muchos personajes auténticos en One Piece, ya lo sé. Pero al final la persona que arquetípicamente muestra eso es ella. No lo sé cómo llamarlo, da igual, Bon Clay. La cuestión, Bon Clay al final es una persona que se acepta a sí mismo completamente. Le da absolutamente igual todo. Él, en el momento en que llega al punto de decir, en plan de yo soy de esta manera, es una persona, un personaje muy consciente a lo largo de toda la serie. Y yo creo que una cosa, o sea, esto donde se ve muchísimo es el hecho de decir, él es enemigo de los sombreros de paja al principio. Pero como es una persona auténtica, ¿vale? Que es verdad que hay mucha gente a veces que dice, bueno, ya, pero es que él era malo y hizo cosas malas. Lo sabemos, pero a Bon Clay se lo perdonamos. Porque Bon Clay es adorable y le queremos mucho. Pero Bon Clay es una persona que es tan auténtica que en el momento en que conoce a otras personas auténticas y es capaz de decir, vale, yo quizás con esto me he equivocado, quizás puedo cambiar de opinión y todo, porque no me voy a quedar como rígidamente a pensar una cosa que quizás no encaja conmigo. Y en el momento en que se hace amigo del sombrero de paja, luego se sacrifica por ellos en Alabasta. Entonces, es un personaje maravilloso. Y creo que es eso, es el personaje que más habla de eso. Porque eso te digo, esta carta es como no habla de deseos cumplidos
solo a nivel de, igual que el 9 de euros puede ser deseos cumplidos a nivel material, de decir en plan de he conseguido un trabajo, he conseguido una cosa, en la parte emocional, en la parte de las copas, son deseos cumplidos a nivel de aspiraciones en la vida, deseos al final que te hacen feliz, o sea, cosas al final que puedes haber cumplido que no tengan que ver con algo físico o tangible a veces. Pueden también tener que ver con eso, pero al final hablan mucho también de una parte más interna, de que te hayas aceptado más a ti mismo, de que hayas trabajado en ti mismo, etcétera, etcétera. Tenemos esta carta invertida, de lo que nos está hablando es de los deseos superficiales, desde de la búsqueda constante de validación, de quizás querer cosas que tú te piensas que quieres pero en el fondo no quieres, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? De que a veces hay gente que quizás se dice a sí misma o se engaña a sí misma diciendo siempre, no, sí, yo soy feliz, yo tengo todo lo que quiero y tal. Cuando en el tarot te sale esta carta, lo que te está diciendo es decir, puede ser que haya una cosa que llevas toda la vida diciéndote que quieres y que ahora hayas conseguido y que si no te está haciendo feliz es porque realmente tú no querías esto, sino que estabas viviendo los sueños de otra persona o estabas intentando conseguir validación de externa y por eso estabas como que fingiendo que querías esto y hay algún tipo de falta de autenticidad en alguna parte de tu carta, de tu tirada. Y en el caso de Bon Clay yo creo que eso se muestra muchísimo en el momento en que él no tenía una vida fácil. O sea, es un personaje al final que desde el minuto uno siempre ha tenido que luchar muchísimo por demostrar quién es o que se merece ser de la manera que es. Y hay momentos en los que este personaje, la gente es como en plan, tú no deberías ser de esta manera, tú no deberías querer estas cosas, hacer estas cosas y demás. Y lo que a él lo hace fuerte es el hecho de que constantemente se pase el tiempo luchando por decir en plan de voy a aprovechar toda esta energía de la gente diciéndome en plan de no puede ser así, no debería ser así, tal, para hacerse más fuerte y ser aún más al 100% quién es él. Si el 9 de copas nos está hablando como de que encuentras, digamos, esta paz y esta plenitud de decir, puedo celebrar absolutamente todo quien yo soy como persona individual, el 10 para mí es como que llevas eso al nivel comunidad y a nivel global de toda tu vida. Esta es una carta que para mí es, creo que es de las mejores o la mejor carta que te puede ser. Normalmente si tú preguntas, por ejemplo, por un trabajo nuevo, por lo que sea, y te sale esta carta, es como, ya está, ya lo has conseguido en la vida, porque es la carta de los sueños cumplidos, de tu vida es perfecta, tu ciclo se ha completado y puedes celebrarlo absolutamente todo porque te habla de amor, te habla de armonía, te habla de comunidad, te habla de satisfacción en general de tu vida, de lo has conseguido todo, se te ha cumplido como todos los sueños que tenías en la vida, que no tiene por qué ser específicamente todos los sueños, porque si estás preguntando, por ejemplo, en el tarot en una cosa de un tema concreto y te sale eso, significa quizás que esto te va a llevar, una cosa que estás haciendo te va a llevar a eso, tipo, yo qué sé, te sale 4 de copas de que tienes que afrontar una cosa y luego te sale esta, es como, si afrontas esa cosa vas a tener todo eso que quieres. Y para mí la mejor persona para eso es la reina Otohime, porque al final, ¿qué persona hay que ella no, toda su vida la dedica a luchar por la armonía y el bienestar y el peace and love de la isla Gyojin? Ella lo que quiere es que los humanos y los hombres pez vivan en comunidad, vivan tranquilos, vivan felices y eso lo que más lo demuestra al final es cuando ella se pone a recoger firmas para intentar conseguir eso, cuando la gente se ríe de ella, la gente dice en plan de ¿qué haces? Que no sé qué, que no lo vas a conseguir tal. Ella tiene unos ideales muy claros, ella tiene muy claro que quiere que todo el mundo sea feliz y que todo el mundo viva en armonía y ella no va a dejar que nadie la pare para conseguir eso, hasta el último momento. Cuando tenemos esta carta invertida, lo que nos habla es de los conflictos en la familia, en la comunidad, de sueños colectivos que no se cumplen, de falta de armonía, de problemas, de cosas que se desmoronan a nivel de cosas que quizás queríamos cumplir. Y en el caso de ella creo que esto se ve muchísimo con su muerte, porque al final ella a lo largo de su vida lo que presenta constantemente son conflictos entre unos y otros, problemas, que la gente no quiere aceptarlo, que la gente no quiere ayudarla a ella o que la gente no tiene, o sea, ve la visión que ella tiene y no quieren ayudarla tampoco a que ese sueño se cumpla y ella se encuentra con obstáculos constantemente para eso. Pero una cosa que sé es que es verdad que sí, su muerte, como que acaba de decir, nada de esto se va a cumplir, se ha roto absolutamente todo, pero incluso después de su muerte, o sea, la muerte para mí de ella es como uno de estos instantes de parece que se ha ido a la mierda todo, pero su legado sigue estando vivo, porque toda la compasión que ella puso, todas las ganas, toda la energía positiva que ella puso, continúa viviendo después de su muerte y se demuestra luego en que al final Shirahoshi, su padre y sus hermanos al final van a la superficie para cuando van al Reverie. El paje de copas es una carta que aún está como en este punto de que está aún acabando de aprender a entender sus emociones, pero que tiene una bondad y una capacidad de amar que son enormes y que eso le permiten de decir, nunca voy a dejar que la vida me amargue por muchas palizas que me dé. Es una carta que tiene mucha sensibilidad, que tiene mucha bondad, que tiene muy buena energía y que es eso, que tiene muchísima capacidad de amar. Y para mí eso es Rebeca, porque al final Rebeca es un personaje que crece en un entorno súper cruel, en un entorno que al final la odian desde el minuto uno y ella va a participar al Coliseo Corrida todos los días de su vida si puede, porque ella tiene muy claro decir, por mucho que la gente me abuchee, por mucho que la gente me trata mal, no voy a dejar que lo que la gente diga de mí me afecte en lo que yo quiero conseguir
y en utilizar el amor, digamos, o la bondad o toda esa energía positiva para sanar y para hacer lo que yo considero que es lo correcto. Invertida es una carta que también demuestra muchísima fragilidad porque es una carta de la hipersensibilidad, de llevar esa sensibilidad que quizás tienes que es muy bonita a nivel emocional porque quizás la llevas al extremo tóxico, de la dependencia excesiva de los demás, de necesitar demasiado apoyo a veces de la gente y de estar constantemente como necesitando que validen como esas inseguridades que tienes. Yo creo que eso en Rebeca también se ve muchísimo porque al final es una persona que crece sola, no crece sola porque al final su padre está ahí, lo único que ella no sabe que es su padre. Entonces, ella es como durante toda su infancia se la pasa siendo cuidada por ese juguete que ella nunca, o sea, vive completa incertidumbre de decir, en plan de, hay un juguete que me está cuidando y no sé por qué este juguete ha decidido cuidarme, porque ella obviamente no se acuerda de que es su padre. Y al final es una persona que también te das cuenta de que necesita muchísima validación en muchos momentos porque duda muchísimo de sí misma, constantemente está dudando y cuestionándose cosas de sí misma y si no está constantemente como preguntando y reconfirmando, hay ciertos momentos donde ves que si no se derrumbaría. El caballero de copas es el romántico del tarot. Es esa figura que nos habla de idealismo, nos habla de carisma, nos habla de intentar encontrar lo bonito en todas las cosas, nos habla de luchar por tus ideales, estar como impulsado por la búsqueda de belleza y por emociones. Al final es una de esas personas que es como, no quiero decirte obsesivas, pero sí que es como son intensas emocionalmente. Y para mí, esta persona, no hay mejor personaje que la represente que Cavendish. Cavendish es literalmente un personaje que parece sacado de una novela romántica. Es dramático, es un personaje que cuando tú lo ves en el Coliseo versus el resto de personas que están en el Coliseo luchando ese día, él no solo va a ir a luchar y a lucirse, sino va a ser un héroe, va a ser una persona que la gente lo admire. Va a crear incluso como una conexión con el público porque para él eso es igual de importante que el hecho de ganar o no ganar la competición. Es una persona que es elegante, tiene como toda esta energía carismática que lo acompañan y que básicamente de lo que te habla es de transmitir como toda esta energía de belleza. Para mí esto es como la carta Libra representada por una carta al tarot, que quizás es la que está representada por Libra, no porque Libra es la justicia, da igual. Si Libra como persona estuviera representada por una carta, para mí sería esta carta, porque al final es eso, te habla como de la belleza, de no solo hacer las cosas por hacerlas, por conseguirlas o por lo que sea, sino también hacer todo lo bonito que puedas esa cosa mientras estás en el proceso de hacerla. Él también es un muy buen ejemplo de esta carta invertida porque ¿qué significa o de qué nos habla esta carta invertida? De narcisismo, de tener una idealización quizás un poco demasiado poco realista, de querer atención a toda costa y de hacer cosas a veces que quizás son un poco impulsivas emocionalmente. De ser impulsivo emocionalmente un poquito en general cuando no son cosas que quizás si las piensas un poquito quizás normalmente no las harías. Y yo creo que es una cosa que en el caso de él se demuestra muchísimo al principio cuando ves que él en cierto momento de la historia tenía como su protagonismo y la gente le encantaba Cavendish y todo lo que tú quieras. Y por culpa de la nueva era pirate, porque la gente empieza a prestarle más atención a Luffy, se vuelve loco. Y es como, no, yo tengo que recuperar la atención. Y no lo hace por los motivos correctos, porque al final él ya no quiere recuperar la atención por ser un buen pirata, que también, pero la quiere recuperar porque él necesita validarse con esa atención que la gente le estaba dando y ese no es el motivo correcto por el cual hacerlo. Así que en ese lado negativo es como cuando ya te centras demasiado, o sea, pasas de hacer las cosas bonitas porque realmente a ti te nace hacerlas bonitas a decir, lo tengo que hacer todo así porque necesito como aglomerar la atención de absolutamente todo el mundo. Y por último entramos en los reyes, empezando por la reina de copas. La reina de copas es esa que gobierna, pero gobierna desde su lado emocional, desde su sabiduría emocional. Es la que está más en contacto con su intuición, con la empatía, con la conexión, digamos, con el más allá, con una conexión espiritual, vamos a decirlo, y de que simplemente tiene una fe tan ciega, porque tiene una confianza tan profunda en sí misma y en su intuición, de decir, yo dejo, o sea, es la carta como que te demuestra que has llegado a ese punto de tu vida que tu intuición tiene que guiarte. Y por mucho que no veas absolutamente ninguna prueba ni ningún desarrollo fuera de eso que tú estás sintiendo, si hay una cosa dentro de ti que tiene una convicción muy fuerte de tienes que ir en esta dirección porque esto es lo que tendrías que estar haciendo, tú sigue eso y no, o sea, ignora completamente cualquier cosa que alguien te pueda decir y eso para mí es Toki, porque Toki es una persona que no va guiada por absolutamente nada más que la fe interna que tiene en sí misma y las sensaciones que ella tiene. Es decir, yo no sé si esto va a salir bien, va a salir mal, cuando ella sigue a Oden, pero al final algo en sí misma es como dicen, en plan, de, yo no estoy viendo resultados o que esto tenga algún tipo de sentido, pero yo tengo que seguir esto porque algo en mí me dice que yo tengo que seguir por este camino. Y al final esa reina es eso que gobierna no desde la fuerza, no desde la dominancia hacia los demás, sino desde la empatía, desde el escuchar a las personas, desde el decir, no me hace más débil el acercarme a la gente y como tener
conexión, cosa que a veces pasa, que la gente es como en plan de no, si no doy miedo a mis súbditos, mis súbditos no me van a hacer caso. Ella gobierna completamente desde el otro lado. Cuando tenemos esta carta invertida, de lo que nos habla también es de la dependencia emocional, de quizás desbordamiento de las emociones, de la fe excesiva en una cosa porque realmente no tienes pruebas de que eso vaya a pasar o no pasar, y de llevarlo a un extremo que puede ser poco sano, que en el caso de ella creo que se nota en el hecho de decir, sus últimos momentos en Wano demuestran de decir, porque ella tiene la fe muy puesta en que una cosa va a pasar, es como demuestra tanto el lado positivo como el negativo de esta carta, porque es como si esta fe tan fuerte que tienes te puede llevar realmente a conseguir esto, pero también te puede llevar a hacer muchos sacrificios por el camino que a veces quizás o no son necesarios o que quizás eso que quieres no estás yendo o no estás teniendo realmente una intuición sobre que eso es lo que tienes que estar haciendo, sino que lo estás haciendo por miedo, lo estás haciendo por dependencia hacia alguien, o lo estás haciendo por el motivo que sea. Por lo que esta carta es importante que si en algún momento te sale invertida, vigiles. De decir, vale, quizás mi intuición, lo que yo pensaba que era mi intuición realmente no es mi intuición, quizás algo me está intentando avisar de decir, vale, esto que llevas tanto tiempo siguiendo, parecía tu intuición porque, yo qué sé, porque imagínate que es dependencia hacia una expareja o hacia una amiga o hacia una situación, pero es esa dependencia lo que te hace pensar que eso es intuición y te estás como sacrificando muchas cosas de tu vida para ir a por una cosa cuando en el fondo no tendrías que estar sacrificando nada porque quizás ese no es el camino correcto para ti. O incluso decir, te desconectas ya a tal punto de la realidad porque estás como más centrada en esa fe que tienes que tener ciega de todo esto va a pasar, todo esto se cumplirá. Yo creo que esta es la carta como del exceso de Delulu, de decir en plan de lo veo todo tan heavy, tan posible, tan todo, que es como que me desentiendo completamente de la realidad, me sacrifico un montón y quizás llego a un nivel que es dañino para mí. Y por último, el rey de copas nos habla del rey que domina completamente sus emociones. No es un rey que no sienta emociones y que sea frío, sino que es una persona que ha integrado tantísimo y tan bien sus emociones que es capaz de tener como esta paz interna y actuar desde el haber hecho ese trabajo internamente. Nos habla de una persona que lidera con sus emociones, lidera con empatía, es capaz de que aunque le hagan muchísimo daño, decir en plan de integro las lecciones antes de dejar que esa rabia, ese dolor o ese duelo o lo que sea me hagan actuar por los motivos que no debería ser, y para mí eso es Fisher Tiger. Al final Fisher Tiger es uno de los personajes en One Piece que más motivos tendría para volverse loco y matar a todo el mundo, y no lo hace porque al final pasa durante muchos años de su vida siendo esclavo y luego en vez de decir voy a dejar todo el dolor que me han hecho y todo lo malo que me ha pasado, convertirme en una persona horrible y fatal, lo que hace todo lo que ha vivido es decir en plan de vale, ¿cómo puedo utilizar todas estas emociones, todo este dolor y tal y transmutarlo en algo muchísimo más positivo y hacerlo útil para ayudar a los demás? Y al final creo que eso se demuestra muchísimo con cuando él libera a los esclavos en Merijois, porque al final Merijoa, no sé cómo se pronuncia, es que lo veo a veces pero a nivel diferentes idiomas y nunca sé cómo se pronuncian las cosas. Pero al final lo que él piensa es decir, vale, lo ves a lo largo de la serie que es un personaje también muy complejo que vive entre la rabia, vive entre el dolor, vive entre muchas emociones diferentes, pero al final a lo largo de que se desarrolle su personaje encuentra la manera de integrar todas esas emociones, no dejar que las emociones lo dominen a él, sino decir en plan de yo voy a poder utilizar todas estas emociones para el bien común y para poder llevar al mundo a un sitio mejor. Cuando tenemos esta carta invertida, de lo que nos habla es de emociones reprimidas, de amargura, de no saber perdonar o de incluso a veces tener que lidiar con cosas que te superan, que son demasiado grandes para ti y que quizás te está hablando de decir, en plan de, oye, está bien que intentes gestionar esto porque al final si te pasa cualquier cosa tienes que aprender a gestionarla, pero tómatelo con calma porque quizás esto es demasiado grande para ti. Y yo creo que en el caso de Fisher Tiger esto se ve muchísimo de que aunque él trabaje toda su vida para intentar superar todo lo que le pasa, tú ves que él no consigue acabar de gestionar ciertas cosas porque al final lo que le pasa le supera. Y yo creo que eso se ve muchísimo en la escena en la que no quiere aceptar una transfusión de sangre humana, porque por mucho que él esté de acuerdo con decir en plan de los humanos y los Gyojin deberían convivir y todo el rollo, al final es una persona que no puede llegar a, o sea, sí que perdona, pero no acaba de perdonar del todo porque es una parte del dolor que le supera. Al final el rey de copas no es un rey malvado, no es un rey en plan que tenga como malas emociones, sino simplemente es como en plan de se le hace demasiado grande todo el dolor que ha sufrido como para poder transmutarlo de todo y hay ciertas cosas que no es capaz de perdonar, que no es capaz de sobrepasar y que se quedan como en ese, vamos a decir, resentimiento, rabia o la emoción que sea. Y con eso se acabó la serie más random que he subido nunca a YouTube, pero me gustó mucho la idea que tuve en el momento en que tuve la idea para hacer esto, cuando me puse a hacer las asociaciones yo, porque realmente lo hice más yo para estudiar y para yo apuntarme todas estas cosas, que me hice aquí una biblia básicamente. Así que nada, solo darle las gracias a todas las personas que estén viendo estos vídeos, espero que os estén ayudando, que os estén gustando, que os lo estéis pasando bien aprendiendo de una manera, supongo, un poco diferente de tarot. Y a todas las personas que me han dicho, Eira, una cosa, ¿por qué no sacas una baraja de tarot de esto? Estoy en ello.
Las ilustraciones obviamente no van a ser estas porque obviamente alguna persona me ha dicho en plan de no utilices ChatGPT para hacer estas cosas, pero mira, te voy a decir una cosa. Utilizar ChatGPT es igual de malo que utilizar Internet. Para la gente a veces que no se da cuenta de las cosas que dice en Internet. Para este vídeo necesitaba ilustraciones fáciles, rápidas de hacer porque tuve la idea un día y dije, si no la hago en las próximas semanas, luego no tendré tiempo. Entonces, forma rápida y fácil ha sido hacerlas como he podido. Pero si en algún momento, o sea, porque estoy mirando toda la parte viable de crear este deck de tarot, porque creo que muchos sabéis que yo tengo una marca de café que está basada en el tarot y además a través del anime. Pero como mi baraja de cartas de mi marca de café aún no está acabada, y va a tardar un tiempo en que esté acabada, porque a medida que saco un café saco una carta de tarot con eso y al final hago las asociaciones así, pienso, me apetece mucho sacar una baraja de tarot antes de tener la mía acabada, porque la mía quizás van a faltar unos años para eso. Y como la de One Piece está hecha, digo, pues ¿por qué no? Porque hay mucha gente que ha dicho, yo te la compraría. Así que yo solo dejo ahí en plan de rollo, lo estoy investigando, estoy viendo viabilidad para poder hacerlo y todo. Y en el caso de que esto, pues seguidme en el resto de mis redes sociales, porque obviamente aquí quizás no lo anunciaré de la misma manera que lo anunciaría pues en Instagram. Así que os iré informando en otras redes sociales. Y nada, gracias por estar aquí, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo.